Muy buenas, le habla el pastor Ronnie Soto, esperando que Dios pueda hablarle por medio de su palabra. Estamos en nuestra serie acerca de la locura de la pornografía y nos corresponde la segunda parte de la enseñanza titulada Lujuria te atrae, te envuelve, te destruye. Vimos la vez anterior que la pornografía es en realidad un fenómeno que se sostiene dentro de un contexto mayor, el mundo. Sí, que la promueve y que se alía con el enemigo máximo de la humanidad, el diablo, con el fin de destruirla. La estrategia que usa Satanás es la lujuria y por medio de ella logra enganchar a las personas y dirigirlas directamente a una vida de esclavitud. Aprendimos que los sentidos de los que más se vale son la vista y el oído, que nunca se sacian. En este punto, recalcamos que una cuestión que debe estar muy clara al hablar de la lujuria es que se trata de atracción y que es necesario tomar responsabilidad de ella para no caer en pecado. Bueno, vamos a continuar en nuestra lección del día de hoy, revisando la forma como la lujuria establece la adicción en el cuerpo y lo que eso significa en el marco de la pornografía. Como ya aprendimos antes, la lujuria comienza con la atracción que conduce a su vez a la seducción y luego de esta surge el pecado. Una vez que el pecado se consuma, se establece el ciclo adictivo de una sola vez. Mire que nuestro Señor Jesucristo explica muy bien cómo es que esto se presenta. Lo hace en Mateo 5, 27 y 28. Leo para usted. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Esta porción es crucial para una buena comprensión acerca del nacimiento de la lujuria y sus implicaciones con la pornografía. En primer lugar, nos comunica que hay un desencadenante, es decir, una acción inicial que funciona como detonador del pecado. Lo segundo es que se presenta la codicia y con esta se lleva a cabo en el silencio del espacio personal, en lo íntimo, toda una serie de deseos. Nadie sabe lo que está sucediendo, pero en el cerebro de la persona que desea hay todo un conjunto de acciones que se adhieren a la codicia y que provocan una descarga gigantesca de sustancias que dan placer. Tercero, eso que está pasando en lo privado, Jesús lo califica como pecado de adulterio, dándonos a entender que no hace falta concretar el acto en lo físico cuando ya se llevó a cabo en lo interno. Antes mencionamos que es crucial entender lo que pasa porque es ahí donde radica el poder de la adicción a la pornografía. Su capacidad de descarga de sustancias, ¿sabe qué tanto? Tan similares como las que afectan los centros de placer del cerebro cuando la persona se droga. A ese nivel es que estamos hablando. ¿Será por eso que la Biblia advierte con tanta vehemencia que el pecado puede llegar a tener control sobre el cuerpo de una persona? Claro que sí. Eso lo encontramos en Romanos, capítulo 6, versículos 12 y 13, cuando nos dice la palabra de Dios de la siguiente manera. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Esa palabra quiere decir deseos bajos. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia.
Si revisamos con mayor detalle esa porción que acabamos de leer, entonces descubriremos varios asuntos que deben quedar bien establecidos para la correcta comprensión de ese ciclo adictivo terrible que provoca la pornografía. Preste atención que la Biblia deja bien claro que el pecado puede llegar a reinar y ubica muy bien dónde lo hace, en su cuerpo mortal. Es decir, la repetición de la conducta pecaminosa se vuelve adictiva porque toma su lugar en los miembros del cuerpo de quien dicho pecado se está practicando. Una vez instalado el mal hábito, ese hábito pecaminoso, entonces el cuerpo comienza a requerir que se repita. A eso la Biblia lo llama reinar en el cuerpo mortal. La persona puede que en su mente esté clara que no le está haciendo ningún bien, pero su cuerpo, al igual que sucede con una droga, simplemente pide la siguiente dosis. Una nueva porción bíblica nos ayudará a entender por qué razón nuestro Dios es tan tajante al advertir acerca de los pecados sexuales. En esta ocasión nos ubicaremos en 1 Corintios, capítulo 6, versículo 18. Dice así el sagrado texto: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿Puede usted ver la claridad con que este versículo deja patente que el pecado de fornicación trae consecuencias en el cuerpo? Nos dice que se trata de una conducta pecaminosa que al final de cuentas arrastrará a conductas adictivas instaladas directamente en los miembros del cuerpo. De ahí la urgencia, de ahí que diga huid, como quien lanza una advertencia respecto a terribles resultados. Una porción más nos servirá para terminar de afianzar muy bien este punto. Porque por medio de estas palabras salidas directamente de la boca de nuestro Señor Jesús, podemos notar lo que el pecado provoca y el por qué se vuelve tan complicado salir, particularmente de eso que llamamos pornografía. Mucha atención a lo que nos revela la palabra de Dios en Juan 8:34. Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Se da usted cuenta de la riqueza excepcional de esta porción para la comprensión de la pornografía? El problema no es solamente que la persona cometa el pecado. El problema mayor radica en que no puede dejar de hacerlo, porque se ha convertido en un esclavo. Esta figura que el sagrado texto utiliza es sin duda alguna la más acertada para entender los estragos de la pornografía en la vida de la persona que la practica. Un esclavo está bajo el control del amo, de tal suerte que lo que él quiera hacer con su esclavo, le está permitido. El esclavo no tiene posibilidad de decidir, tan solo se limita a obedecer. ¿Obedecer qué? Cualquier cosa que a su amo se le antoje que haga. Cuando ese amo es el pecado, lo que sucede es que se alimenta el ciclo adictivo, porque al repetir la conducta, el pecado se fortalece y la persona simplemente no ve la manera de salir de esta trampa. Era costumbre en los tiempos antiguos que cuando se capturaban rehenes del ejército enemigo se les esclavizaba. En algunas ocasiones, como ocurrió con Sansón por ejemplo, se les llevaba a los molinos de granos como el trigo o la cebada. En este lugar, los esclavos eran adheridos a la cintura
por cadenas que venían desde una estructura superior en la parte de arriba de una gran piedra llamada rueda de molino. Esta piedra tenía a su vez palos adheridos a ella para que los esclavos la hicieran girar y de esa forma aplastar los granos para molerlos. La vida de estos esclavos era sumamente miserable, porque tenían que estar dando vueltas todo el día, y cuando se cansaban y dejaban de caminar, la rueda los arrastraba porque estaban unidos por la cadena a ella. ¿Sabe que esta es una excelente ilustración que nos hace ver lo dolorosa que es la existencia de la persona que está esclavizada a la pornografía? Como usted ya debe estar suponiendo, salir del embrollo que significa la pornografía no es algo sencillo. Todo lo contrario. Se trata de una operación de libertad de la que solamente se puede encargar un verdadero libertador. Aquí es donde empieza la esperanza para este terrible problema. Aquí es donde las personas pueden encontrar la tan ansiada libertad. 2 porciones bíblicas dan cuenta de esto, otra vez, de una manera magistral. La primera de ellas, Lucas 4:18, que nos dice de la siguiente manera: el Espíritu del Señor está sobre mí, ese mí es Cristo, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Por medio de este versículo leído por el Señor Jesús directamente, por cierto, cuando caminó en esta tierra para evidenciar que esa profecía se había cumplido en su propia persona, podemos ver que el Salvador de la humanidad es experto en sanar los corazones heridos. Valga decir que ese será nuestro tema de la próxima semana. También para anunciar a los cautivos que ya tienen esperanza y ponerlos en completa libertad. ¡Qué buenas noticias!, ¿no le parece? Ya no hay por qué seguir en esclavitud. El otro texto que nos debe servir para cobrar ánimo se encuentra en Juan 8:32. Dice así la palabra del Señor: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Quizás al leer este versículo, usted se esté preguntando: ¿qué debo hacer para conocer la verdad? Dígame qué libros debo leer, a cuántos seminarios tengo que asistir, cuántas lecciones tengo que recibir. Pero el asunto se resuelve muy distinto de como usted lo está pensando. Cuando la Biblia dice la verdad, no se refiere a un concepto, sino a una persona. Observe Juan 14:6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La persona quien dijo esas palabras fue el Señor Jesús, para dejar constancia clara que si alguien de verdad quería su libertad, tenía que acudir directamente a Él. ¿Vio que dice que es la verdad, pero también el camino y la vida? Asimismo nos revela que tener comunión con el Padre Dios es algo que solamente podemos conseguir por medio de Jesús. En resumen, hay esperanza para la persona adicta a la pornografía, y esa esperanza se encuentra en conocer a Cristo. Es más que evidente, ¿no le parece?, que no podríamos terminar nuestra lección de hoy sin antes animarlo a usted. Las próximas lecciones partirán de soluciones para personas que ya conocen al Libertador. ¿Cómo puede conocerlo? Recíbalo como Salvador. Para poder hacerlo, lo único que necesita es creer en Él, confesar su pecado y pedirle que venga a vivir a su corazón. No hay palabras mágicas con Jesús. Lo que se ocupa es fe. Si usted desea tomar esta decisión, le invito a que deje de hacer lo que sea que está haciendo en este momento y tome un tiempo para poder orar.
Cuando ya está en posición, ore de la siguiente manera: Señor Jesús, reconozco que soy un pecador. Reconozco que mi pecado me condena. Reconozco que me he convertido en un esclavo del pecado y quiero que me des tu libertad. Sé que eres el Hijo de Dios. Sé que moriste en una cruz, que resucitaste al tercer día y que hoy estás vivo y me puedes salvar. Te invito a entrar en mi corazón y ser mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén.